En realidad no hemos tenido ninguna respuesta. Es decepcionante la actitud del gobierno. No solamente que tuvimos una reunión con el ministro de Energía en junio del año anterior, el entonces ministro, sino que luego hicimos un segundo plantón frente al Palacio de Carondelet, en el que ya pedimos que nos atienda el ministro de Finanzas junto con el ministro de Energía, y lo logramos. Nos reunimos, presentamos nuestra información con datos irrefutables que demuestran la grave situación de los distribuidores de combustible. De hecho, el 48.8% de distribuidores están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Nos ofrecieron analizar la información. Primero, en junio nos pidieron 90 días. El ministro de Energía se cumplió el tiempo y no pasó nada. Luego del plantón, en la reunión con el ministro Pablo Arosemena y el ministro de Energía de ese momento, nos volvieron a pedir 30 días para analizar la información que ya había sido entregada a inicios de año, es decir, 10 meses antes o 9 meses antes. Finalmente hicimos una asamblea el 23 de noviembre, una asamblea nacional de distribuidores, y justo ese día nos da cita el nuevo ministro, el doctor Fernando Santos, quien amablemente nos atendió. Le presentamos, le hicimos nuestra presentación con alto contenido numérico, con respaldos. Nos felicita por la presentación y la claridad de la información, y nos dice que si dependía de él, ese momento hubiera tomado atención a nuestros pedidos y se comprometía a hablar con el presidente de la República y con el ministro de Finanzas para dar solución a nuestra grave crisis. Nosotros tenemos, ya son 20 años congelado el margen en centavos, es decir, que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos. Y mientras más sube el precio del combustible, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo. Un absurdo. Entonces, no pasó nada, no hubo la reunión definitoria que supuestamente debía ser entre el 13 y el 15 de diciembre para solucionar nuestro problema. En su lugar recibimos un pedido gigantesco de información que no tiene sentido, ¿no? Y que de hecho el gobierno lo tiene porque es información que no es pública, como por ejemplo pedir el historial de 19 años de los balances de las estaciones de servicio. Estamos hablando de más o menos 20.000 balances, que primero no es información pública y que el gobierno sí lo tiene, pues el SRI tiene todas las declaraciones de impuesto a la renta de todas las estaciones de servicio, y con un query a su base de datos, con una consulta, tendrán esa evolución en minutos, lo que para nosotros tomaría años, ya que usted sabe y todo el mundo sabe que normalmente se guarda información contable hasta 7 años atrás por ley. Entonces, una forma de dilatar, de entorpecer los procesos, pese a que nos han dado la razón en todas las instancias, incluyendo los ministros. Ante esta situación, algunos de nuestros distribuidores que ya no resisten más, principalmente los rurales, ¿no? Porque no es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, en Guayaquil, que venderlo en Loja, en el Oriente o en Manabí, donde el costo de transporte llega a ser hasta de 7 centavos por galón, y al año eso le representa a un distribuidor 60 o 70 mil dólares, subsidiando realmente al producto estatal que es el combustible. Entonces ya no podemos detener más a nuestras bases. Hemos confiado en los diálogos con el gobierno, ya que son diálogos a primer nivel ahora, hablando con los ministros, pero no nos dan solución. Entonces, la Asociación de Distribuidores de Manabí, ASODICMA, ha tomado la decisión de hacer una protesta pacífica este viernes 13, es decir, esta semana, frente al terminal de Barbasquillos, ante la inacción del gobierno. Este plantón, esta protesta pacífica, tiene el respaldo de Campepe y de todos los distribuidores a nivel nacional, y probablemente van a replicarse este tipo de acciones, ya que los distribuidores, principalmente los rurales, no resisten más. Es inaceptable que el gobierno tiene los recursos, ya que con la subida de precios de combustibles, el diésel, como ustedes recordarán, estimados periodistas, que antes costaba $1.037, hoy cuesta $1.75. La gasolina costaba $1.48 y hoy cuesta $2.40.
Ese incremento de precios que paga todo el pueblo ecuatoriano le significa al gobierno 1.755 millones de ahorro en subsidio. Y lo que nosotros pedimos, que son tres cosas, el primero es la restitución de los 5 centavos que ya se nos otorgó en octubre del 2019, luego de 1 año y medio de mesas de diálogo, de análisis. En ese entonces el ministro Richard Martínez, el ministro de Finanzas de ese momento, con su equipo deciden que lo mínimo con lo que pueden ayudarnos ante nuestra grave situación eran 5 centavos por galón. Ese es uno de nuestros pedidos, el primero. Y el segundo es que se nos ayude con el transporte, porque como mencionaba, no es lo mismo vender un galón en Quito que venderlo en el oriente. Y de hecho existe una provincia a la que ya se le ayuda con ese subsidio. ¿Por qué no al resto? Y el tercer punto que pedimos es que se elimine la absurda doble retención que tenemos del IVA, que afecta gravemente a nuestra liquidez. A nosotros nos retienen un IVA el momento que compramos un tanquero en los beaterios, ¿no?, de lo que todavía no vendemos. Es decir, pagamos el IVA cuando compramos el producto, pero nos retienen un IVA adicional de lo que todavía no vendemos. Eso afecta a nuestra liquidez gravemente y estamos pidiendo que se reduzca ese porcentaje de retención. Supuestamente ya está lista la resolución, pero desde junio del año anterior y hasta ahora no se publica. ¿Y por qué cree usted, señor Ocero, perdón que le interrumpa, por qué cree usted que del lado del gobierno no han tenido respuesta a pesar de las reiteradas veces en las que se han reunido y a pesar de los ofrecimientos que les han hecho? ¿Por qué cree usted que hasta el momento no hay una respuesta considerando la situación por la que atraviesa el sector y con todos los elementos que usted acaba de mencionar, como el incremento permanente del precio de los combustibles? Gracias por su pregunta. Nosotros no entendemos porque no hay respuesta, ya que nos han dado la razón en todas las instancias. El gobierno sabe, les hemos demostrado que hay una inflación del 59.4% en 19 años y un incremento del salario básico del 350%, desde $129 en el 2003, cuando nos congelaron nuestro ingreso, a $450 que está hoy en día el sueldo básico. Entonces, no entendemos, parece que es una estrategia del cansancio, ¿no?, pero no nos vamos a cansar. Cada vez más fuerte va a ser la lucha, ya que no resistimos. No es justo que el gobierno, teniendo esos 1.755 millones de ahorro en subsidio, nuestro pedido es solamente el 6%, es decir, más o menos 106 millones de dólares, lo que le costaría al gobierno compartir lo que ya tienen. Adicionalmente, el gobierno tiene, por el IVA incremental, ¿no?, porque no es lo mismo el IVA de $1.037 en el caso del diésel que el IVA de $1.75. Ese IVA incremental le significa un ingreso líquido a la vena al gobierno de 212 millones de dólares, el doble de lo que nosotros pedimos en cuanto a los 5 centavos. El transporte más o menos está en el orden de unos 70 millones de dólares al año, que solamente el IVA incremental que recibe ya el gobierno por los nuevos precios cubriría en exceso nuestro pedido. Por otro lado, hemos demostrado que en un año calendario el subsidio a la ECO 85, el subsidio incremental más alto que el de la extra, es de 113 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se sigue comercializando ese producto si le cuesta 113 millones de dólares más que la extra? Ahí hay otra fuente, ¿no?, como para solucionar el problema de los distribuidores. Ese es más o menos el contexto global, y el gobierno no da respuesta. Entonces los distribuidores, y nosotros como CAMDEPE, ya no podemos detener a nuestras bases. Los distribuidores rurales saben que lamentablemente una ley que puso el gobierno de Rafael Correa nos cataloga como servicio básico, y si nosotros suspendemos el servicio básico hay prisión de por medio. Pues los distribuidores rurales están dispuestos a hacerlo porque ya no pueden más. Esto es una verdadera explotación, ¿no? Nosotros ganamos, para que usted tenga una referencia y ustedes puedan comparar, nos dan un margen aproximadamente en la extra de 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. En Colombia, el mismo galón tiene un margen de 33 a 35 centavos y en el Perú aproximadamente de 28 centavos por galón.
Es casi el doble, en Colombia de hecho es más del doble de lo que nosotros ganamos, porque se tomó la absurda decisión de congelarnos el margen en centavos y no mantenerlo en porcentualizado. Señor Rosero, ¿quiere decir entonces que ustedes están viviendo y sosteniendo su negocio en una situación de crisis? Porque no se explicaría de otra manera, ya hubiesen quebrado si la situación es tan dramática como la que usted está describiendo. Y bien que aclare el tema del plantón que se haría en Manabí, ¿no? Solamente es un plantón, pero no se va a paralizar la distribución porque ciertamente es un producto estratégico. Le quiero preguntar esto porque suena medio extraño, es decir, si estamos en crisis, hace rato era que quiebre el sector, digo, era que quiebre el sector, pero sin embargo parece, cuando uno pasa por cualquier lado, parece un negocio muy boyante. Por supuesto, es muy válida su pregunta. Nosotros tenemos una estratificación de las estaciones de servicio. Todas aquellas que venden 120,000 galones o menos, que son el 50%, están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. De hecho, hay estaciones que están quebrando. Hay una falsa creencia, ¿no? De que y tiene su razón de ser. Hay una falsa creencia de que el negocio de la distribución de combustibles es un negocio boyante, gigantesco. ¿Sí? Y a lo mejor fue así, hace 20 años, cuando el margen porcentual era de 15%, 15.3%, el margen de distribución. Hoy ese margen es del 6%, menos de la mitad. ¿Sí? Es distinto una estación que está en Quito, en Guayaquil, que venden 200,000, 300,000 galones por mes o hasta 400,000. La situación es muy diferente porque pagan 1 centavo de transporte y el volumen de ventas les permite sobrevivir. Pero en esta estratificación que le comento, cerca del 50%, es decir, el 48.8% exactamente, están en una situación de crisis. Pero esto ha sido progresivo. No es que en el primer año ya se generó el problema, no. Fue mermando la utilidad hasta el punto que hemos ido sacrificando cosas básicas. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros hace más de 15 años suspendimos el servicio de seguridad privada. Y usted ha visto lo que ha sucedido en semanas atrás, ¿no? Por los carteles que están trabajando en el Ecuador, decidieron atacar a nuestro sector. No tenemos seguridad privada. Hemos pedido al gobierno que se militarice las estaciones de servicio, ¿no? Porque no solamente depende de la vida de los que están trabajando en una estación de servicio, sino toda la comunidad aledaña, pero no les ha importado. Pues ya no tenemos el servicio de seguridad porque no podemos. Hemos prescindido la mayoría del servicio de transporte de valores. Estamos sujetos a riesgo de asaltos, como sucedió hoy día mientras teníamos la rueda de prensa. Asaltaron la estación de uno de nuestros colegas de Manabí, ¿no? Y por último, hemos disminuido el personal. Estaciones que normalmente tenían para dar un buen servicio 9 isleros en 3 islas, porque se trabaja 24 horas y tienen que rotar, hoy tienen 7. Ya no se puede dar el mismo servicio. Entonces se ha ido reduciendo los gastos al punto que es curioso, ¿no? Hemos hablado con los principales directivos de las multinacionales que operan en el país, las comercializadoras que están conscientes de nuestra situación y respaldan nuestra situación. Realmente resulta que en el Ecuador somos los más eficientes de la región, ¿no? de las cadenas de comercialización, pero no es porque seamos expertos administradores, es porque hemos tenido que bajar al máximo nuestros gastos para sobrevivir. Como les mencionaba, una estación en Colombia gana 33 a 35 centavos por galón, nosotros 16. El sueldo básico en Colombia es $240, acá es 450. Entonces no se necesita ser un experto en finanzas o en contabilidad para saber que con una inflación del 59.4% acumulada en 19 años y un incremento del sueldo básico del 350% desde 129 a $450 hoy día, pues el problema no está en el gasto, sino en el ingreso. Y han definido ustedes un plazo hasta cuándo le darían el margen de respuesta para el régimen respecto de sus peticiones para comenzar lo que usted anunció, pese a la prohibición a paralizar la distribución en las zonas rurales. ¿Han definido un plazo? Porque si ya no hay respuesta, acciones.
Es lo que estamos haciendo, por eso este viernes empieza la primera acción de este año, y es una medida de hecho, al hacer el plantón frente a Barbasquillos. Tome en cuenta que el año anterior se hicieron 2 plantones frente al Palacio de Carondelet para que nos atiendan. Nos dan la razón, pero nos siguen dando largas. Nosotros realmente no sabemos en qué va a terminar lo del plantón en Barbasquillos, y hemos escuchado de nuestras bases, de los sectores rurales, que probablemente se van a replicar este tipo de acciones en el resto del país. Ya no podemos, como Candepe, controlar a nuestras bases. Lo hemos hecho, les hemos pedido que se detengan porque estamos en conversaciones serias con el gobierno, estamos hablando con los ministros, pero llega el momento y no pasa nada, nos dan la razón y no toman acciones. Claro. Ahora, señor Rosero, esa falta de esto genera obviamente desconfianza en las bases, y este problema, como usted dice, depende, la gravedad de este problema afecta dependiendo el lugar donde está la estación de servicio, el mercado que cubre. En ese sentido, yo le pregunto, hasta la fecha, ¿cuántas estaciones se han visto forzadas a cerrar porque no encuentran una salida ante la falta de respuesta del gobierno a la crisis que ustedes están experimentando? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Realmente las barreras de salida de nuestro negocio son muy altas, igual que las barreras de entrada. Las barreras de salida realmente son altas porque si usted tiene una estación de servicio y decide cerrar el negocio, le queda un terreno y una construcción que no le sirve para nada, a lo mejor para hacer canchas de básquet. Entonces la gente hace lo posible, ¿no?, por sostener. Y estamos en ese proceso lento, no, porque no es inmediato, de irnos destruyendo. ¿Qué ha pasado? Los que tienen acceso al sistema bancario tienen créditos para seguir sobreviviendo con capital de trabajo, y la gran mayoría lo que ha hecho es recurrir a créditos con sus comercializadoras. Entonces resulta que al momento tenemos una gran cantidad de distribuidores endeudados en valores muy altos con sus propias comercializadoras para tratar de sobrevivir, pero hacen lo imposible, han sacrificado bienes, han vendido autos, han vendido por ahí algún terreno, un departamento que tenga para tratar de sobrevivir, pero ya no se puede más. Entonces, la situación es complicada principalmente para los distribuidores que están en el sector rural y para los que venden, incluso en ciudad, menos de 120,000 galones. Y esto lo sabe el gobierno. Hay una cosa increíble. Hemos tenido que luchar con personeros malintencionados, ¿no?, que tenían información y presentaciones con información sesgada y errada de nuestro sector, al punto que les hemos demostrado frente al propio ministro de Finanzas y han ofrecido corregir, pero eso no se ha dado hasta el día de hoy. Nos ponían unos valores, unos cálculos absurdos con información, no entendemos por qué. Cuando se demostró su error con nuestras fuentes, que son del Banco Mundial, del Banco Central, del SRI y de Petroecuador, hemos demostrado que nuestra información es correcta y se han comprometido a corregir. Entonces realmente nos sorprende que hay ese tipo de análisis dentro del Ministerio de Finanzas que le pueden llevar a conducir o tomar decisiones erradas al ministro o al presidente. Y esto ha generado que se dilate la decisión. Ahora que les demostramos sus errores, pues bien dicen que sí van a corregir y no ha pasado nada. Ahora, entonces nosotros lo sabemos. Para finalizar, señor Rosero, ¿está prevista alguna reunión con las autoridades nuevamente, con el ministro de Energía, con el ministro de Finanzas, con el propio presidente de la República? ¿Está prevista y cercana una cita porque no se puede extender esto por más tiempo? Usted señala, no van a poder controlar la reacción que tengan sus bases. ¿Hay alguna fecha prevista? ¿Les van a atender o no? Bueno, como le mencionaba, la última reunión que tuvimos el 23 de noviembre con el ministro Santos fue tan clara, salimos muy contentos, ¿no?, porque sumada a todas las otras intervenciones que hicimos y presentación de información que ha sido gigantesca, el ministro Santos nos dijo que él se comprometía a hablar con el presidente de la República ante una información tan clara por nuestra grave situación y con el ministro de Finanzas. Pero eso no ocurrió. Entonces, realmente no sabemos en qué terrenos están pisando. Por esa razón hemos tomado esta decisión de respaldar la iniciativa de nuestros colegas de Manabí y se vendrán otras acciones adicionales.